Buenas, hoy vengo a hablarles acerca de la política a finales del siglo XVI. El siglo XVI es considerado como el siglo de las colonias, porque el descubrimiento y conquista de las distintas colonias por parte de la monarquía hispana, como las monarquías portuguesas, este siglo presenta un auge en la exploración atlántica, desde los españoles, donde los españoles se desplazan al oeste, y así Cristóbal Colón consigue la conquista de América. Y desde aquí se da el gran descubrimiento y conquista de la colonia portuguesa por la parte de la córnica atlántica, donde conquista gran parte de África, toda África y gran parte de la India, hasta llegar a la India. La economía, la política en el siglo XVI es un gran apoyo para las dos naciones, tanto portuguesa como española. Consiguen levantar un imperio muy fuerte. Aquel imperio llamado el imperio donde no se ocultaba el sol se convierte en una gran potencia. ¿Por qué es considerado como el imperio donde no se oculta el sol? Porque sus grandes extensiones de tierra permitían que hubiera luz resplandeciente todo el tiempo. Por esto fue llamado así, de esta manera. Por otra parte, España conquista el imperio azteca y el imperio inca, imperios que le dan gran aporte a la economía mundial, ya que todo lo producido en América era llevado hasta Europa para su consumo y para su provecho, lo cual eleva una gran economía mundial. Desde allí se da todo esto. Por su lado, Portugal tiene un gran auge en cuanto a la economía y en cuanto a la potencia como su gran imperio, pero España también le sale un gran rival, que es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano busca también ser parte de toda esta ideología de política. Gracias. Buenas, mi nombre es Nicolás Andrés Barahona Sánchez y hoy le vinimos a hablar sobre Jean Bodin. Jean Bodin fue un intelectual francés que desarrolló sus ideas en el campo de la filosofía, el derecho, la ciencia política y la economía. Sus aportes a la teoría del Estado, en particular mediante el concepto de soberanía, han sido de gran importancia para la modernidad de hoy en día. En este punto le hablaremos sobre la soberanía o el concepto de soberanía que tenía Bodin. Para Bodin, la soberanía podía residir en unos pocos, en unos muchos o en todos. Vale la pena decir que esta podría ser aristocrática, democrática o monárquica. Pero en todos estos casos, la soberanía debería de ser absoluta, independiente y permanente. El propósito que tenía Bodin al escribir los 6 libros de la República era de poder tener una base para el estudio teórico sobre la política. Este libro estudia la nueva organización del poder que emerge con el nuevo Estado absoluto. Para Jean Bodin, la esencia del poder soberano está en la potestad de poder crear. Pero para Bodin, el soberano no está sujeto a la ley humana, pero sí a la ley divina. Bodin afirma que el origen de la autoridad está en el pacto que se debe dar entre las familias que conforman la élite de la sociedad y que ésta debería ponerse de acuerdo a una persona o una institución. Para Bodin, Dios es el fundamento de la razón y de la naturaleza humana. Luego los hombres se ponen de acuerdo y buscan otra nueva autoridad. Bibliografía de Johannes Althusian. Nació en la zona de Westfalia en 1557. Realizó sus estudios en teología y filosofía del derecho. Era calvinista militante. Su pensamiento estuvo influenciado por pensadores como Aristóteles, Calvino, Grotius, Bodino, Maquiavelo y Peter Romus. Pensamiento político. La política era el arte de unir a los hombres entre sí para establecer vida social común, conservarla y cultivarla. Los hombres, sujeto moral, jurídico y político. Vida social, simbiosis, asociación entre las personas con el fin de crear una comunidad. Comunicación simbiótica, la comunicación de los bienes, repartición equitativa de los bienes del Estado. Comunicación de obra, oficios que deben ser repartidos entre todos los miembros de la comunidad. Comunicación de leyes, de derechos o de leyes. Leyes sanas y justas que deben ser permitidas a la vida común. Social, garantizar la autonomía de las diferentes comunidades. Organizar los sujetos jerárquicamente. Cooperación orgánica. Esfuerzo en conjunto con el fin de cumplir las responsabilidades asignadas. El pueblo es soberano y tiene la obligación de respetar el bien común. Objetivo: bienestar espiritual y material del consorciado. En el pueblo. Critica la pobreza y el paupalismo social. Pacto entre las ciudades. Limita el poder. Liberalismo económico. Origen de la sociedad y el Estado son acuerdos tácticos. Buenas noches, mi nombre es Edwin Andrés Figueroa y hoy vengo a hablarles sobre Francisco Suárez de Toledo.
Fue un teólogo, filósofo y jesuita español, uno de las principales figuras del movimiento de la Escuela de Salamanca. Fue considerado uno de los mejores escuelísticos después de Tomás de Aquino. Francisco Suárez también nos habla sobre dos ítems que son naturaleza del Estado y la soberanía. Naturaleza del Estado. La existencia del Estado responde al carácter social de la naturaleza humana. Esta separa radicalmente lo temporal de lo espiritual y reserva un papel considerable, pero no exclusivo, a la voluntad humana. Bueno, esa viene siendo la naturaleza del Estado. Francisco también nos habla de la soberanía, entendida como el poder de hacer la ley correspondiente al conjunto de hombres y no a un solo individuo. Queda así establecida en el principio la soberanía popular y la libertad de cada comunidad por elegir el régimen que prefiera. Esto es lo que nos quiere decir Francisco en estos dos ítems, que es la naturaleza humana